buenos días. Estás escuchando Notas de la Mañana con el pastor Jesús Chucho Rodríguez. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en gran manera. Les invito a leer la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. En este capítulo vamos a encontrar algo muy interesante: el gran expositor bíblico. ¿Quién no pudiera haber visto al Señor abrir las Escrituras? Creo que todos hubiésemos deseado tener ese gran privilegio de ver al Señor abrir las Escrituras. Lo que hizo el Señor, el Salvador del mundo, halló y consoló a dos discípulos que habían perdido su fe y esperanza en Él, pero no su amor para con Él. Estaban tristes porque habían visto a su amado Salvador morir y creían que no le verían más. Para ayudarlos, el Señor les llevó directamente a las Escrituras. Eso es bueno, y nosotros debemos acudir también a las Escrituras para nuestro bien y para ayudar a otros, para que la palabra de Dios disipe las dudas y nos ayude a resolver los problemas. El Señor nos ayude a ser buenos expositores de su palabra. ¿Dónde empezó el Salvador? Comenzó desde Moisés. Los libros de Moisés son los más criticados del Antiguo Testamento, pero el Señor tenía plena fe de su inspiración y de su veracidad. El Antiguo Testamento era la Biblia del Señor, no tenía otra cosa. Los libros, los folletos, las revistas, los comentarios bíblicos, nada de eso estaba con el Señor, sino la palabra del Antiguo Testamento. Es maravilloso ver cómo el Señor llegó a usar esa palabra y que le dio grandes resultados. El Señor lo amaba. Ese Antiguo Testamento el Señor lo amaba, lo creía, lo utilizaba y lo predicaba. Ahora, nosotros también debemos leer y amar el Antiguo Testamento. Hay muchas verdades allí que debemos conocer y debemos exponer para que la gente escuche lo que Dios dice en su palabra. Si quieres ser un buen expositor bíblico, debes leer el Antiguo Testamento. Es interesante leer esa parte de la palabra. Ahora, ¿qué enseñó el Salvador? ¿Qué le decían las Escrituras? Lo que decían de Él. ¿Qué lecciones habrá sacado el Señor de Génesis, Éxodo, Número, Isaías? Muchísimas y muchos pasajes más. Seguro que de ellos habrá enseñado de su sufrimiento y de las glorias por lo que Él pasó. Lea Mateo 24, versículo 26 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 12 al 16. Este fue el tema más cerca de su propio corazón y por eso pudo hacer arder los corazones de los dos discípulos que debe ser nuestro objetivo cada vez que hablamos de una exposición bíblica. Debe ser maravilloso que la palabra de Dios penetre y mueva el corazón de la gente que escucha. Ahora, ¿cómo lo hizo el Salvador? De memoria. No había Biblias de bolsillo con referencias en sus tiempos. El Señor citó las Escrituras de memoria. Qué maravilloso que en estos tiempos nosotros aprendamos también de memoria muchas partes de la Biblia. Fíjense, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4 y del versículo 7 al 10, nos vemos allí con la tentación de Satanás. Satanás usó la palabra para tentar al Señor y el Señor usó la palabra para reprenderle en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es eso. En el templo, Marcos 12:36, en la cruz, Juan 19:28,
Y en el camino a Emmaús, sigamos el ejemplo del Señor, cómo consoló a las personas, cómo le dio palabras y cómo el Antiguo Testamento lo pudo usar para reforzar lo que estaba diciendo. Eso es bueno, que no solamente hablemos del Nuevo Testamento, sino que tengamos conocimiento del Antiguo Testamento. Aprendemos de memoria trozos de la palabra de Dios para emergencia, refrigerio espiritual, para servir en la edificación de los creyentes y en la búsqueda de las almas. Eso es maravilloso. El Señor desea hacer de ti un expositor de su palabra. Quiere que expongas la palabra con libertad, que la palabra en tu boca sea una palabra de autoridad, una palabra que conmueva, una palabra que toque, donde el Espíritu Santo pueda obrar en las vidas el perdón y la salvación de las almas. Eso es maravilloso cuando los pecadores oyen la palabra y quedan tocados por ese poder maravilloso que solo Dios puede utilizar. Así que te invito a que leas la Biblia, que seas un gran expositor de la palabra de Dios, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, donde grandes verdades tenemos que enseñar para la gloria de nuestro Dios.